Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que empezó en 1974, cuando se dio el golpe contra Salvador H. Allende y que a Ecuador llegó en 1984, 10 años después, cuando sube al poder León Febres Cordero. Hoy estamos viviendo 5 años, el quinto año del retorno del neoliberalismo a Ecuador. Esta particularidad es importante entenderla cuando vamos a considerar ahora lo que fue la llegada de la teología de la liberación en 1975, precisamente un año después de la caída de Allende. Hoy tenía como objetivo ir a entrevistarle al padre Graciano y al padre Julián, dos teólogos de la liberación que fueron párrocos en el cantón Muisne cuando escaparon de Chile para establecerse en aquella isla en la costa sur de Esmeraldas, el cantón probablemente más pobre de la costa ecuatoriana. Y en este lugar, aquellos dos misioneros italianos traían consigo una novedad, y era la teología de la liberación. Desgraciadamente, para poder llegar a la entrevista con ellos, que no fue posible hoy, tomé un bus, un trolebús y un bus hasta llegar a la Quito Sur desde La Mariscal. El uno en el centro de la ciudad, el otro en el sur de la ciudad. Y al hacerlo pude darme cuenta que el principal foco de infección que tiene la capital es, a no dudarlo, el transporte metropolitano de la capital. Hoy que vivimos la pandemia, puedo asegurar como médico que el centro del problema de la transmisión del COVID-19 en la ciudad de Quito está en el transporte metropolitano de la ciudad. No cumplen con el distanciamiento social, no, y aunque la gente use mascarilla, el distanciamiento social no existe, existe un apiñamiento de personas, existe una congestión de seres humanos, y este es el centro y el eje del problema, es decir, el municipio, que al mismo tiempo está haciendo una campaña de vacunación y una campaña de distanciamiento social y, por supuesto, tratando de evitar la propagación de la enfermedad, ahora que tenemos ya en la ciudad la variante Delta, al mismo tiempo, simplemente porque tiene el problema de negocio. El municipio no es una entidad al servicio del pueblo de Quito. El municipio es una institución con fines de lucro para mantener una burocracia. Y a los concejales y consejeros del municipio. Es el municipio que más dinero gana en el Ecuador y la fuente principal de ingresos económicos de este municipio es el transporte público. También tiene ingresos por los impuestos, también tiene ingresos por el agua, por la electricidad, por las multas que pone a las personas porque ellos tienen el control del transporte urbano, las matriculaciones, la policía de tránsito, y este negocio en el que se ha convertido el municipio de Quito, que atraviesa por el peor momento, cuando por primera vez en la historia del Ecuador un municipio tiene dos alcaldes, el uno destituido pero reconocido y el otro no reconocido
no elegido, el uno elegido pero no pero destituido, y el otro destituido, no elegido pero reconocido por el aparato jurídico de la capital. Es decir, y esto se debe a que el alcalde era un médico que estudió en la Facultad de Medicina, donde yo estudié en la Universidad Central, pero proveniente primero de una provincia, de Cotopaxi, segundo de una familia pobre que emigra a la ciudad y vive en el barrio de San Roque, el barrio más pobre de la capital. Y desde ese barrio llega a ser médico, establece sus relaciones políticas, logra tener una cadena de televisión, se llama Canela TV, y llega a ser alcalde de la capital. Para los ciudadanos de la capital esto era intolerable. Bien, pero una vez que me tocó pasar este trajín de ida y vuelta, exponiéndome, pero entendiendo en carne propia dónde está el eje del problema de el contagio en la capital, porque recordemos que Quito es la ciudad que tiene la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de enfermos del país, y que el nivel de contagios y de enfermos prácticamente se mantiene a pesar de la enorme cantidad de personas vacunadas que tiene. Es la ciudad que tiene más personas vacunadas y sin embargo el problema continúa. Entonces, ahora tratemos de entender un poco cómo finalmente se produce y por qué es importante esta entrevista que tengo que tener y que vamos a tener con el padre Graciano y el padre Julián acerca de la llegada de la teología de liberación a la costa ecuatoriana, específicamente a Muisne, porque en la sierra ya existía Monseñor Proaño, que era el obispo de Riobamba y el que ya ponía y practicaba la teología de la liberación, se llamaba el obispo rojo, y por eso inclusive fue sancionado o censurado por el presidente León Febres Cordero. Pero esta teología de la liberación o iglesia de los pobres, que originalmente se origina en Perú con un padre Gutiérrez, luego pasa a Brasil, luego llega a Chile en la época de Pinochet y finalmente termina en Argentina, donde es la iglesia que forma al Papa Francisco, que está ahora en el Vaticano. Esta iglesia de la teología de la liberación o iglesia de los pobres de Perú, Colombia, Chile, Argentina, que sigue ese trayecto, tuvo una gran influencia en Centroamérica, donde se convierte en poder político a través de la revolución sandinista, pero la revolución sandinista entra en conflicto con los intereses de Estados Unidos, que desde 1884 había invadido Nicaragua con el fin de utilizar las facilidades geográficas que tenía este país, cuando aún Estados Unidos no tenía ni el canal de Panamá ni la línea férrea que unía la costa este con la costa oeste, y se hacía y utilizaba Nicaragua como vía de tránsito. Entonces invadió ese país y en repetidas ocasiones, hasta que puso a un dictador terrible, el padre, el hijo y el nieto, la familia Somoza, que Delano Roosevelt inclusive le llegó a decir, le dijeron los consejeros políticos en la Segunda Guerra Mundial, que hicieran lo posible por sacarlos a esta dinastía Somoza del poder. Y más tarde Eisenhower preguntó a sus consejeros si le sacaban o no le sacaban a la dinastía Somoza del poder, y le dijeron: tienen que sacarlos, es lo peor que existe en el mundo.
y dijo, ¿cómo me dice? Sí, es un hijo de puta. Ah, pero ¿de qué lado está? ¿Del lado de Cuba o del lado comunista o del lado de capitalista? Del lado capitalista. Entonces es nuestro hijo de puta. Así que la dinastía Somoza se la conoce como la dinastía de nuestros hijos de puta. Entonces llega el movimiento sandinista al poder con sacerdotes como Ernesto Cardenal, que se convierten en ministros de educación, o Borges, que se convierte en ministro de defensa, y eran sacerdotes. Entonces el Papa Juan Pablo II visita Nicaragua y hace una presión para que ellos abandonen los cargos políticos que tenían, y lo hace Ernesto Cardenal, que era un gran poeta, y sigue siendo un gran poeta de Nicaragua, y luego, pero Borges continúa hasta su muerte siendo leal a el movimiento sandinista. Cuando llega la teología de la liberación con el padre Julián y el padre Graciano a Muisne, está en el poder la junta militar, y a los pocos años se produce entonces el fin de la junta militar por una traición entre ellos mismos, y entonces a Rodríguez Lara le da un golpe de estado otro general que se llama Durán Arcentales, y este convoca a elecciones y a la creación de una nueva constitución, la constitución de 1979, y sale electo un líder populista de concentración de fuerzas populares. Se llama Jaime Roldós. Y el partido que lo lleva al poder es dirigido por su suegro, que se llama Asad Bucaram. No pudo ser Asad candidato porque se descubrió que tenía nacionalidad extranjera. Entonces no fue candidato y le puso a su yerno como candidato y llegó a ser presidente. Sube Jaime Roldós al poder y Jaime Roldós se identifica con el movimiento sandinista y dice que los sandinistas tienen derecho a tener su gobierno y que las manos de Estados Unidos deben salir de Nicaragua. Esto dio origen a la guerra de los Contras, y los Contras fueron financiados por la CIA mediante la compra de cocaína a Pablo Escobar, que era llevada a California cuando George Bush padre es el jefe de la CIA en el gobierno de Nixon. Y entonces se hace la guerra de los Contras, y al mismo tiempo se hace el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, y estando en Chile los padres Julián y Graciano salen de Chile y vienen a la isla de Muisne. En la isla de Muisne, en la iglesia, comienzan a hacer otro tipo de prédica. Se vestían con una túnica simple, se ponían como cinturón una soga, caminaban por la mitad de la iglesia y hacían a la gente leer la Biblia, y luego preguntaban a la gente qué entendieron de la Biblia, y comenzaba cada uno de los participantes de la iglesia a dar su opinión, y así fueron creando una organización campesina que se llama Organización Campesina Muisne Esmeraldas, que confronta a los grandes terratenientes de la zona del Muisne, Buchelli, a la cabeza de todos, que al mismo tiempo era el presidente del municipio desde 1958. Había sido 30 años ya alcalde, presidente de la junta, del presidente del municipio, se llamaba, en ese momento había presidentes del municipio, no había alcalde, de consejos cantonales, y este había sido el eterno presidente de Muisne. Tenía 10.000 hectáreas, y cuando los padres organizan a los campesinos para que ellos, conforme la ley de reforma agraria que estaba vigente,
en el gobierno y alentados por Jaime Roldós, invaden zonas montañosas del cantón Muisne y crean sus propias fincas. Y esto incomodó a los grandes terratenientes de Muisne, que les persiguieron, comenzaron a hostigar. Y en ese momento yo llego como médico al cantón Muisne y trabajo en el Cabo San Francisco con el Ministerio de Salud, haciendo mi medicina rural, respaldando a la organización OCAME y formando sus promotores de salud, que ya los había comenzado a formar aún siendo estudiante desde 76, perdón. Es así como nos relacionamos con la organización OCAME, y la organización OCAME tiene un gran suceso en la provincia de Esmeraldas. No solamente que está en el cantón Muisne, se va al cantón Quinindé, se va al cantón Eloy Alfaro, se va al cantón Río Verde, y se convierte en la organización campesina más poderosa de la costa ecuatoriana. Cuando sube al gobierno León Febres Cordero, empieza una persecución a los campesinos y llegan a sus casas, buscan armas, los tratan de involucrar con Alfaro Vive Carajo, un movimiento de la élite quiteña de la Universidad Católica, que comenzó a secuestrar millonarios para financiar una guerra urbana como la que estaba librando el M-19 en Colombia. Entonces viene una represión por parte de León Febres Cordero, que inclusive se trae especialistas israelitas para hacer esta persecución, y abre la persecución política dentro de la línea y del programa llamado Plan Cóndor, que fue el que mató miles de personas en Chile, miles de personas en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y por supuesto en Ecuador. Y consigue este presidente expulsarle al padre Julián, que regresa hace apenas pocos años, después de estar desde la época de 1984 hasta prácticamente el año 2012, en que regresa en Italia, ayudando a los ecuatorianos que migraban en masa a ese país. Y el padre Graciano llega acá y se queda en la Quito Sur, protegido por el padre Carolo, un párroco que primero estuvo con la gente más rica de Quito, en su iglesia que está junto a la universidad, en la 12 de octubre, frente a la Universidad Católica, y donde está la Universidad Salesiana. Él era un cura salesiano, y se muda a la Quito Sur y crea allá pues la organización Quito Sur, y esta organización ampara a Graciano. Graciano da origen al MCCH, que hoy día es la empresa de comercio justo más poderosa de Ecuador y de Sudamérica probablemente. Mientras tanto que la organización campesina Muisne se deshace, hay una gran conflictividad interna, solo se logran mantener unidos los promotores de salud, a los que les damos apoyo a través de varios programas, como un programa de malaria financiado por la Universidad de Heidelberg y de lucha contra la malaria. Y más tarde, cuando yo llego como médico del Seguro Social Campesino en el año 2012 a vivir en la Casa de los Promotores de Salud en Puerto Nuevo, para volver a reunirnos y retomar lo que fue su finca campesina. Con el regreso del padre Julián, la finca de la OCAME se convierte en una pequeña urbanización campesina de Puerto Nuevo, donde viven
los que fueron miembros del OCAME, gracias a que después del terremoto el padre Julián consigue fondos para que se construyan casitas para las personas que habían sido afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Y con eso concluimos. Muchas gracias.